Dios les bendiga, hermanos amados. Les saluda el hermano Javier Antonio Pineda, en el cariñoso y tierno amor de Cristo. Esperamos en el Señor este estudio bíblico sea una poderosa bendición para su vida. Queremos invitarlo a que esté bien presto con su oído atendiendo la palabra del Señor, ya que de esta manera Dios podrá bendecir su vida. Cuando llegó el profeta Samuel a amonestar al rey Saúl por su desobediencia, el profeta Samuel le dijo que se agrada a Dios de los sacrificios, pero ciertamente la obediencia es mejor que los sacrificios. Y le dijo esto, le dijo, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. De tal manera que una de las formas que nosotros agradamos a Dios es prestando atención cuando Él nos está hablando. Y en este estudio bíblico que vamos a compartir en esta hora, que tiene como título El mensaje a la iglesia en Éfeso, podremos extraer ricas, preciosas y valiosas enseñanzas para nuestras vidas. Y Dios quiere bendecirnos con estas preciosas riquezas que están aquí en la Escritura. Pero para eso es necesario que usted esté bien presto con su oído a la palabra del Señor. Y así que sin más demora de tiempo, aprovechando este tiempo que se hace corto en la televisión, quiero que vayamos a la Escritura en Apocalipsis en el capítulo 2, el mensaje a la iglesia en Éfeso. Y dice esa Escritura, en el verso 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, danos tu buena palabra, poderoso Dios, y bendice la vida de cada uno de los televidentes y radioyentes. Aún aquellos que han de recibir esta palabra, Dios mío, en el futuro a través de esta grabación, que también ellos sean profundamente bendecidos por tu palabra. Y haz de este estudio bíblico una poderosa bendición para cada vida, familia, matrimonio y congregación. Dios mío, que a través de esta prédica puedan reflexionar y volverse en pos de ti, mi Dios amado. En cuanto a mí, reconozco que te necesito y que sin ti nada puedo hacer. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos amados, la ciudad de Éfeso era una ciudad ubicada en el Asia Menor y era conocida como la capital del comercio e industria de ese lugar. Dentro de esta ciudad había el principal y más conocido puerto marítimo. Uno de los principales puertos marítimos estaba ubicado en la ciudad de Éfeso. Es decir, que esta no era una ciudad cualquiera, esta era una ciudad muy populosa y muy enriquecida. En esta ciudad había un templo grandísimo e inmenso, hermano, un templo pagano que era conocido en el mundo antiguo como una de las 7 maravillas del mundo, y era el templo a la famosísima diosa Diana de los Efesios, que era adorada no solamente en Asia, sino en el mundo entero. La famosa frase "grande es Diana de los Efesios" era conocida en todo lugar por las personas, por cómo había estos tentáculos de esta adoración pagana se habían diseminado en el mundo entero. Esta ciudad de Éfeso, hermano, era una ciudad bien oscura espiritualmente hablando, en la cual había mucha idolatría, mucha hechicería, mucha brujería y mucho ocultismo, mucho materialismo y personas que se estaban beneficiando a través de la idolatría y que se oponían a la predicación del Evangelio, como aquel hombre llamado Demetrio, el cual aparece en el capítulo 19 de los Hechos. Esta ciudad de Éfeso era conocida como la feria de las vanidades. Era una ciudad rica, pero era una ciudad pobre espiritualmente hablando. Pero entre medio de todas estas situaciones, hermanos, en la ciudad de Éfeso brotó una iglesia preciosa, una iglesia gloriosa, que fue fundada por el apóstol Pablo a pesar de las luchas, adversidades y dificultades que se presentaron cuando estos hombres de Dios llevaron el Evangelio a ese lugar.
Y esta iglesia surgió haciendo Dios extraordinarios milagros por parte de Pablo, de tal manera que llevaban a los enfermos los paños y llevaban ahí los delantales del apóstol, y los enfermos eran sanados y los endemoniados eran liberados. El mensaje que fue impartido en ese lugar fue con tal poder que los corazones aún de los mismos brujos eran compungidos, y mostrando como señal de su arrepentimiento venían lanzando los libros ahí, hermano, y aquellos libros les prendían fuego. Y hermano, la suma de aquellos libros era algo exagerado. Eran libros extremadamente caros, pero a ellos no les importaba despojarse de aquellos libros porque estaban gozosos de haber recibido la preciosa palabra del Señor. Esta iglesia en Éfeso era una iglesia trabajadora, era una iglesia con arduo trabajo, era una iglesia paciente, era una iglesia perseverante, era una iglesia celosísima, una iglesia que no podía soportar a los malos, y que cuando los empezaba a probar, una iglesia que tenía discernimiento, y que cuando los empezaba a probar les quitaba las máscaras y los hallaba falsos. Era una iglesia que desenmascaraba a los falsos porque tenía mucho conocimiento de la palabra del Señor. Y cuando nosotros leemos esa carta del apóstol Pablo a los Efesios, a juzgar por esa carta, encontramos de que esa era una iglesia que había adquirido mucho conocimiento en el Señor. Su nombre, Éfeso, significa deseable. Y el periodo de tiempo, dispensacionalmente hablando, representado por la iglesia en Éfeso, va desde el año 30 al año 100 después de Cristo, y representa a la iglesia apostólica. Una iglesia misionera, una iglesia evangelizadora, una iglesia trabajadora, una iglesia celosa, una iglesia escritural, una iglesia que se movía conforme al Espíritu Santo, una iglesia sin lugar a duda deseable, una iglesia preciosa. Ese es el periodo de tiempo representado por la iglesia en Éfeso. Una iglesia linda, una iglesia tremendamente espiritual, una iglesia que en sus primeros inicios amó profundamente a Dios y se movió sintiendo el vivo celo por el Señor, defendiendo la doctrina del Señor y llevando su buena palabra y derribando todo argumento y toda altivez y toda obra del diablo que se levantaba en contra del conocimiento del Señor. Pero ahora, hermanos amados, ahora Dios le escribe 30 años después de ese mover precioso y de ese resurgir de esa obra gloriosa. 30 años después, Dios le dirige un mensaje a esta iglesia que nació y brotó bajo el sólido y firme fundamento de la palabra del Señor. Y Dios le dirige un mensaje a la iglesia en Éfeso, el que leímos ahora mismo. Pero en este estudio bíblico quiero mencionar, antes de entrar en el desarrollo de este texto, que cuando nosotros leemos cada uno de los mensajes que el Espíritu Santo dirige a cada iglesia, por ejemplo el mensaje de la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, y así a cada una de ellas encontramos como un patrón o una línea o como una especie de bosquejo que el Espíritu Santo hace en cada uno de los mensajes. Y encontramos 7 puntos en cada uno de estos mensajes que el Espíritu Santo dirige a cada iglesia. Y el primer punto que encontramos es que dentro de este bosquejo que el Espíritu Santo hace, o línea que el Espíritu Santo hace a cada mensaje, a cada iglesia, encontramos pues que el destinatario, luego del destinatario Dios da características de sí, luego las características que Dios da de sí, luego Dios da un elogio a la iglesia por sus buenas obras de fe o servicio o su amor. Luego de ese elogio viene una censura, una reprensión de parte de Dios por algunos descuidos, por algunas obras que ya habían muerto. Luego de esa reprensión, de esa censura de Dios, viene un quinto punto, viene un consejo de Dios para enmendar aquella situación en la cual habían caído. Luego de ese consejo de Dios, viene de Dios una promesa para los que se arrepienten y siguen el consejo que Dios les había dado. Luego de esa promesa de Dios viene de Dios una advertencia de castigo para los que desechan el consejo y desechan la palabra que Dios les ha dado. Dentro de estos 7 puntos desarrollaremos este estudio bíblico, este mensaje a la iglesia en Éfeso. Y mire qué tremendo, porque el primero es el destinatario. El destinatario en esta ocasión es la iglesia en Éfeso. Y luego del destinatario viene lo segundo. Si usted tomó nota, el segundo era las características que Dios le da de sí. Y aún las características que Dios le da de sí a cada una de estas 7 iglesias no fueron tomadas al azar, no fueron a lo loco. Fueron características que aún en esas mismas características que Dios les da de sí, Dios quería dejarle dicho un claro mensaje a cada una de estas iglesias. Y a Éfeso le da 2 características de sí.
Y le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, uno, y el que anda en medio de los 7 candeleros de Dios. 2 características. Cuando nosotros leemos el verso 20 del capítulo 1, nos damos cuenta que las 7 estrellas en la diestra de Dios son los 7 ángeles. La palabra ángeles viene del griego angelus, que significa mensajero. Y eso representa los 7 pastores de cada una de las iglesias. Y esto es precioso y glorioso saberlo para nosotros que somos mensajeros de Dios. De saber que Dios tiene sus mensajeros en su mano. Él es el que nos sostiene. Y usted ha podido permanecer todos estos años que ha estado en el Evangelio gracias a que Dios lo ha sostenido. No ha sido en sí por nuestros propios méritos o por nuestro sacrificio o esto y lo otro, sino por la grande misericordia de Dios que nos ha sostenido. Él es el que tiene sus mensajeros, a sus pastores, a sus siervos, a sus ministros en su diestra. Esa es una de las características que Dios le da. Pero la otra es el que anda en medio de los 7 candeleros. Dice el verso 20 que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Es decir, que el que se pasea en la iglesia, el que anda en medio de los 7 candeleros, en medio de su iglesia. Esto es precioso, este conocimiento también es precioso, de saber que en cada uno de nuestros cultos se mueve la presencia de Dios y se pasea la presencia de Dios en nuestros cultos. No importa que sea una galera o que un lugar donde que sea a la intemperie. Lo precioso, lo que hace precioso y valioso un culto no es el templo arquitectónico que puede haber en ese lugar o asientos tipo Pullman o el mejor equipo o los instrumentos más sofisticados, sino la presencia de Dios. Pues, ¿qué es un culto? O una iglesia reunida, una congregación con tanta pomposidad si la presencia de Dios no está ahí. Es que lo que hace precioso y glorioso nuestros cultos es que la presencia de Dios esté ahí. Y Él es el que se pasea en medio de las iglesias. Mire qué lindo. Y el saber de que Dios se pasea en medio de nuestros cultos, y cuando estamos cantando a Dios y adorando a Dios en los cultos, ahí está la presencia de Dios. Ese debe ser el motivo más grande para que nosotros expresemos por nuestra boca alabanza que viene de un corazón agradecido. Mire qué tremendo. Esa alabanza y esa adoración debe fluir como manifestación de parte nuestra de que nosotros reconocemos que la presencia de Dios está en ese lugar y vamos a adorar su presencia. Alabado sea el precioso nombre de Jesús. Esas son las 2 características que Dios le da de sí a la iglesia en Éfeso. El destinatario, característica, luego viene el elogio. La iglesia en Éfeso fue una de las iglesias a las cuales Dios elogió más que ninguna otra. Fue la iglesia que Dios le elogió, que Dios la alabó, que Dios la encomió más que a todas las demás. Mire qué tremendo. Son 11 encomios, 11 elogios que Dios le da a la iglesia en Éfeso, y son los siguientes. Mire conmigo cómo dice la Escritura en el verso 2. Yo conozco tus obras. Dios le elogió por sus buenas obras, 1. Y por tu arduo trabajo, por ser una iglesia trabajadora, 2. Y paciencia, mire, por ser una iglesia paciente, 3. Y que no puede soportar a los malos, por ser una iglesia celosa, mire, 4. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, una iglesia con discernimiento, 5. Y los has hallado mentirosos, 6. Y mire, de que se enmascaraba a los malignos. Y has sufrido, 7. Y has tenido paciencia, una iglesia que esperaba en el Señor, 8. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, una iglesia trabajadora, 9. Y no has desmayado, una iglesia perseverante, 10. Y la 11 es, aborrece las obras de los nicolaitas, 11. Esa está en el verso 6. Que también aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. 11 encomios, 11 elogios que Dios le da a la iglesia en Éfeso. Fue a la iglesia que más recibió alabanza de Dios. Mire qué precioso. Y luego de esos encomios de Dios, luego de que Dios le alaba por todas estas cosas preciosas, de iglesia trabajadora, una iglesia con discernimiento, una iglesia con conocimiento, una iglesia que se enmascaraba a los malignos, una iglesia que no desmayaba, una iglesia perseverante, una iglesia trabajadora, una iglesia con más obras, una iglesia con obras de fe, obras de servicio. ¿Cuántos elogios Dios le da a esta iglesia en Éfeso? Y ahora, después del elogio, viene la censura. Mire, después de, como quien dice, como cuando van a inyectar a alguien, después de que le dan con la esponjita, el algodoncito, viene la inyección. Mire, así hizo Dios. Luego viene la censura, luego del elogio. La iglesia en Éfeso recibe únicamente una sola censura de parte de Dios. Y la censura está en el verso 4. Y Dios le dice,
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una sola censura. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero mire que quiero mencionar antes de abundar un poquito más en la censura. Mire que el Señor, antes de darle la censura, la elogió por las cosas buenas. Qué bueno fuera que aprendiéramos nosotros esto. Porque Dios no solamente vio lo malo que había en la iglesia en Éfeso. Dios vio 11 cosas buenas que había en la iglesia en Éfeso. Bueno fuera que aprendiéramos de este mensaje que el Espíritu Santo habla aquí. Porque muchas veces nosotros, de nuestros hermanos, esposas, en el caso de nosotros los varones, esposos, en el caso de las damas, o familiares, o compañeros en la fe, normalmente nosotros siempre vemos las cosas malas y resaltamos las cosas malas, pero poco a veces mencionamos aquellas cosas buenas, aquellas obras buenas, aquellas buenas cualidades que tienen aquella persona. Pero bueno fuera que si en el momento de que hay que juzgar una situación, también juzguemos y veamos aquellas cosas preciosas, aquellas cosas valiosas y aquellas buenas cosas que aquellas personas han hecho con nosotros y han hecho por nosotros. Porque a veces se resalta el favor que aquellas personas no nos hicieron, pero nos olvidamos de que nos hicieron antes de ese favor que no nos hicieron, atrás nos habían hecho 1000 favores. Pero Dios vio 11 cosas preciosas en la iglesia en Éfeso y vio una sola mala. Alabado sea el precioso nombre. Y así como le declaró también las 11 cosas preciosas por las cuales Dios la alabó, también Dios le declara le censura aquella obra mala que encontró en ella, aquel descuido que encontró en ella. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a la iglesia en Éfeso? Una iglesia que 30 años atrás era una iglesia tremendamente espiritual, una iglesia preciosa, como su nombre lo dice, una iglesia deseable. Ahora han pasado 30 años y ahora Dios le dice a la iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a la iglesia en Éfeso? ¿Qué es lo que quiere decir esto de que has dejado tu primer amor? Lo que Dios le está diciendo a la iglesia en Éfeso es, en otras palabras: pero tengo contra ti que ya no me amas como me amabas al principio. Mire qué tremendo, hermano. 30 años después, en el corazón de la iglesia ya no ardía aquel fuego del primer amor. Ya no lo amaba como lo amaba al principio. Una iglesia que trabajaba así, que tenía otro trabajo, que era muy esforzada, que andaba ahí y que seguía predicando y esto y lo otro, pero no estaba en su primer amor. ¿Cuántas personas? Por eso dice al final en el verso 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el Espíritu aún sigue hablando y sigue llamando, porque hay personas que están trabajando en la obra del Señor, siguen predicando, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué tremendo es que yo como predicador, y Dios me diga: pero mira, yo miro que cómo predica y aún has ganado almas y llevas estudios bíblicos y estás trabajando y estás haciendo esto y estás haciendo lo otro, pero que Dios me diga y que Dios me diga: y estás trabajando, estás haciendo esto, estás diezmando, estás ofrendando, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Que Dios le diga a usted: yo miro que haces mucho trabajo, estás en las diferentes actividades, que estás en esto y lo otro, pero tengo contra ti que has dejado, que ya no me amas como me amabas al principio. Sirviendo y trabajando para Dios, pero sin tenerlo, sin estar en ese primer amor. Mire el ejemplo que le voy a poner. Esto es como aquella mujer que le dice a su marido: yo le voy a lavar y le voy a planchar, lo voy a despachar al trabajo bien comidito y bien planchadito, lo voy a recibir del trabajo con la cena preparada y bien calientita, y le voy a lavar también, pero que le diga: pero yo no lo amo. Eso es lo mismo de alguien que esté trabajando en la obra del Señor y haciendo algo para el Señor,
pero que no esté en el primer amor. Y Dios le dice a la iglesia que tiene algo contra ella. Tengo algo contra ti. Una sola cosa tenía contra ella, que has dejado tu primer amor, que ya no me amas como me amabas al principio. Carísimo televidente y radiovidente, usted que está sintonizando este programa en este momento, ¿tendrá Dios algo contra usted? ¿Tendrá Dios algo contra usted? Mire que luego de la censura de Dios, la reprensión de Dios, viene de Dios a la iglesia en Éfeso, viene el consejo. El consejo. Y los consejos que Dios le da a la iglesia en Éfeso, los consejos que Dios le da a la iglesia en Éfeso fueron tres consejos preciosos para que la iglesia en Éfeso pudiese solucionar aquella situación en la cual había caído. Y los consejos que Dios le da, le dice Dios, en el verso 5, le dice Dios, recuerda por tanto de dónde has caído. Dios le pide que haga memoria de dónde había caído. Y le dice, y arrepiéntete, segundo consejo. Y el tercero ahora, y haz las primeras obras. Tres consejos que Dios le da a la iglesia en Éfeso. Luego de la censura, Dios la aconseja. Es decir, la exhortación es consejo. Que haga memoria de dónde había caído, que se arrepienta y que vuelva a las primeras obras. Tres consejos de Dios. Pero recuerda de dónde has caído, le dice Dios. Dios le pide que haga memoria, pero ¿de dónde había caído la iglesia en Éfeso? ¿De dónde había caído esta iglesia preciosa? ¿Sabe de dónde había caído? De las alturas del primer amor. Oh, cuán alto están delante de Dios aquellos que estamos en el primer amor. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Que han pasado los años, y han pasado varios años desde aquella hora de que nosotros nos entregamos a Cristo, y aquel fuego de ese amor que ardió en nuestros corazones por Dios desde aquel momento que nos entregamos a Él, muchos años acá, ahora en nuestros días, ese fuego sigue ardiendo en nuestros corazones. Las muchas aguas no han apagado este amor y ni lo han ahogado los ríos. Las muchas dificultades, las muchas pruebas y adversidades no han sido lo suficientemente fuertes como para poder, ni lo serán tampoco, como para poder apagar la llama de ese fuego, de ese primer amor que arde en mi corazón. Alabado sea el precioso nombre de Jesús. 8 años tengo de servirle en el momento que esta prédica está siendo filmada. Y ese fuego y ese primer amor sigue ardiendo en mi corazón. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, persecución, hambre, ni principado, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Había caído la iglesia en Éfeso de las alturas del primer amor. Mire qué tremendo y qué contraste que a la iglesia que Dios le había dicho, a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, en el verso 5 al verso 6, Dios le había dicho que estaba sentada en lugares celestiales con Cristo. Pero ahora había caído de estar sentada en lugares celestiales con Cristo. Había caído, ahora mire qué tremendo, había pasado de estar sentada con Cristo en lugares celestes a estar tirada, abrazado del mundo en lugares terrestres. Mire qué tremendo la situación en la que había caído la iglesia en Éfeso. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Y el segundo consejo que Dios le da, y le dice, y arrepiéntete. Esta sola censura bastó para que Dios llamara al arrepentimiento, a la iglesia en Éfeso. Mire, hermanos amados, hay que reflexionar nosotros conforme estamos aquí, estamos analizando este estudio bíblico. ¿Sabe por qué? Porque si usted no está en su primer amor, el Espíritu Santo, a través de estos medios, te está llamando a un arrepentimiento. A lo mejor usted sigue congregándose, a lo mejor sigue predicando, a lo mejor sigue ejerciendo el ministerio, a lo mejor sigue trabajando en la obra del Señor, pero ya no está en su primer amor.
ya no arde el fuego del amor por Dios que ardió al principio, entonces el Espíritu Santo, si esta es su situación, el Espíritu Santo te llama a un arrepentimiento. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Precioso el nombre de Jesucristo. Y le dice Dios, el tercer consejo, y haz las primeras obras. Vuelve a las primeras obras. Que vuelva a las primeras obras. ¿Cuáles primeras obras? Aquellas que hacía cuando recién estaba convertida. Yo voy a hacerle dos preguntas a usted, carísimo televidente. Porque Dios le pide a la iglesia que haga memoria y que vuelva a las primeras obras, al primer amor. ¿Cómo fue su vida en el Señor cuando usted estaba recién convertido? Haga memoria por un momento. ¿Cómo fue su vida en el Señor cuando usted estaba recién convertido? Haga memoria un momento, porque para la segunda pregunta que le voy a hacer ahora es interesante e importante que usted medite en la primera. ¿Cómo fue su vida? ¿Hace cuántos años usted se convirtió a Cristo? ¿Recuerda todavía? ¿Cómo fue su vida cuando recién se convirtió al Señor? ¿Está recordando? ¿Está haciendo memoria? Ahora le voy a hacer la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿sigue siendo así su vida como cuando se entregó a Cristo al principio? Porque si no sigue siendo así, usted necesita volver a las primeras obras, volver al primer amor. Si antes, cuando decían tenemos vigilia, usted salía prontamente para la iglesia, llegaba, era el primero en llegar, el último en irse de los cultos, estaba en ese fuego, en ese primer amor, el primero en llegar, el último en irse. Pero ahora, un par de años después, las cosas han cambiado. Ahora es el último en llegar y el primero en irse. Antes, en ese primer amor, estaba lavando la ropa, sentía la presencia del Señor aún lavando la ropa, cantaba alabanzas al Señor, se gozaba, estaba bañándose y bañándose sentía la presencia de Dios y caía bajo el chorro del agua, ahí hablando en lengua y sintiendo la dulce presencia del Señor. Iba manejando en su vehículo y ahí en el vehículo iba hablando en lengua, iba gozándose, iba alabando al Señor. Alabado sea el precioso nombre de Cristo. Estaba haciendo, le decían, va a predicar, y estaba ahí en ese fuego para predicar. Estaba con toda esa disposición de servirle al Señor, pero han pasado un par de años desde allá hasta acá y ahora las cosas ya no siguen igual. Alabado sea el precioso nombre de Jesús. Es que necesita volver a las primeras obras. Mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. 3 consejos que Dios le dio a la iglesia en Éfeso, 3 consejos que el Espíritu Santo sigue dando. Que haga memoria de dónde ha caído, que se arrepienta y que haga las primeras obras. Estas cosas el Espíritu Santo las sigue hablando. ¿Por qué hay personas que ahora ponen tanto pero para hacer algo en la obra del Señor? Porque ya no está ese primer amor en sus vidas. ¿Usted no ha visto un joven cuando está enamorado? Le dicen, tiene que ir a ver la novia por allá a tal lugar. Le dice la mamá, hijo, no puedes ir porque está lloviendo, mira, gran tormenta está cayendo. No, si no está lloviendo nada, dicen, que esté traqueando de afuera. Él quiere ir a ver la novia. La mamá o el papá no tiene que decirle que se aliste para ir a ver la novia. Él sabe, él se alista rápido y se va. Mire qué tremendo. Los padres de la muchacha por allá le tienen que decir que se vaya, que llegue, no le tienen que decir. Él llega temprano y se quiere ir tarde porque está bien enamorado. Alabado sea el precioso nombre de Jesús. Sí, así hay muchas personas en la fe. Es que ya no lo aman como lo amaban al principio, por eso ponen tanto pero, por eso ponen tanta excusa para servir al Señor. Es que no me saludaron, es que no me dieron la mano, es que esto y lo otro, es que ¿sabe qué? La realidad es que ya no está ardiendo ese fuego de ese primer amor en su vida. Esa es la mera verdad. Ya no está ardiendo. Aquella mujer de Cantares, cuando perdió a su amado, se fue a buscarlo, lo hallaron las guardas de la ciudad y la golpearon toda. Y después le dijo a la doncella, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que si habéis visto a mi amado, le hagáis saber que estoy enferma de amor. Lo que ella les está diciendo es que si han visto a mi amado, díganle que me muero por él. Cuando usted se muere por Cristo, que usted está bien enamorado del Señor, a usted los mandamientos no le son gravosos, a usted le son deleitosos.
Cuando usted está bien enamorado del Señor, en ese primer amor a usted, en lo que a usted le sirve al Señor, para usted no es una carga, para usted es un deleite. Pero cuando la persona ya no está en ese primer amor, cualquier excusa es buena. Usted necesita arrepentirse y volver a las primeras obras. Mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Luego viene la advertencia. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Le dice Dios a la iglesia en Éfeso, la advertencia de Dios. Mire qué tremendo, porque la iglesia en Éfeso es una iglesia preciosa, nació preciosísima, deseable, pero ahora 30 años después se había descuidado. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Dios le advirtió a esta iglesia que de no arrepentirse quitaría su candelero, quitaría la luz de ese lugar, quitaría la iglesia de ese lugar si no se arrepiente. ¿Y sabe qué? Que ahí donde estaba ubicada la iglesia en Éfeso, ahora lo que quedan son puros escombros y una pequeña aldea turca. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que no se arrepintió. Que no se arrepintió. Si no, vendré pronto a ti y quitaré su candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y Dios le da también una promesa preciosa. Y una promesa así bien gloriosa también Dios le da a esta iglesia. Y le dice que el que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire qué contraste. Una iglesia que estaba caída, y Dios le habla de que la promesa le va a dar en medio del paraíso de Dios, allá una posición bien alta. Y es que eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios llama a alguien un arrepentimiento, lo que quiere es levantarlo. Porque alguien puede estar predicando, alguien puede estar ministrando y aún estar caído. Y Dios le está hablando, y Dios le sigue hablando, y a través de estos medios Dios le habla y le envía su palabra, porque Dios quiere levantarte de ahí donde has caído, de esas alturas del primer amor. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Esa es la realidad que acontece en estos últimos días. Son tantas las cosas que pudiésemos nosotros extraer de esta preciosa enseñanza del mensaje de la iglesia en Éfeso. Son muchas las cosas que pudiésemos nosotros aprender, pero quiero mencionar solamente 5 en este estudio bíblico. Y la primera es que nuestro principio pudo haber sido glorioso, pero si nos descuidamos, nuestro fin puede ser espantoso. El principio de la iglesia en Éfeso fue con milagros extraordinarios, sin precedentes, pero su fin quedó puros escombros ahí donde estaba ubicada la iglesia. Aquí no basta solamente como iniciemos, sino que permanezcamos así como iniciamos desde el principio, e incluso lo vayamos metiendo más. Y otra cosa que podemos rescatar también de esto es que no es suficiente con servirle, trabajarle, cantarle o diezmarle. Hay que amarle de todo corazón. A Dios no es suficiente con servirle, cantarle, diezmarle, ofrendarle. Hay que amarle. Dios tiene que estar sentado en el trono de nuestro corazón. Nada, no hay otra cosa que podamos tener primero que Dios en nuestras vidas. Ni nuestras mismas esposas, ni nuestros mismos hijos, ni nuestros mismos familiares. No hay nada, ni nadie que pueda estar en nuestras vidas, que deba estar en nuestras vidas, en el lugar que solamente es Dios. Dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. A Dios, Dios sobre todas las cosas. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Y otra cosa es que si ya nos sentimos o no estamos en aquello que estábamos al principio, necesitamos poner a cuenta nuestra vida con el Señor. Este mensaje puede provocar disgusto y tal vez alguna especie de rechazo en algunas personas, pero sin lugar a dudas provocará mucho gozo, contentamiento en otras personas. Y ojalá que si esta es su situación, que usted ha caído de su primer amor y ya no lo está sirviendo como antes lo servía, usted reflexione por esta palabra y vuelva al principio, vuelva a esas primeras obras, vuelva a esos momentos cuando usted se deleitaba encaminándose para la iglesia a congregarse, cuando usted derramaba lágrimas y mojaba las páginas de la Biblia leyendo la Escritura, cuando usted ansillaba las vigilias de la madrugada para levantarse y clamar y buscar la presencia de Dios en oración.
cuando usted se apartaba y se separaba 1 o 2 días de la semana o tantos días del mes para estar buscando la presencia de Dios en ayuno, y se llenaba del Espíritu Santo y tenía aquella experiencia con Dios que se ministraba y había danza en el Espíritu y empezaba a cantar y empezaba a regocijarse en el Señor y se deleitaba en la presencia del Señor. Pero ahora han pasado un par de años atrás y ya de aquella persona solo quedan los escombros, ya no hay danza, las lenguas tampoco están, ya no está aquel fuego que ardía en el mundo, en el momento, en los tiempos atrás. Aquellos mensajes en el Espíritu, aquellos mensajes con poder, aquellas revelaciones profundas de Dios cesaron, ya mermaron. ¿Qué pasó? Si Dios sigue siendo el mismo, es que te descuidaste. Vuelve a las primeras obras. Otra cosa que podemos aprender de esto es que esta luna de miel, carísimo televidente, esta luna de miel es para siempre. Esta luna de miel con Cristo es para siempre. Aquí esto no puede acabarse. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Más le seguimos amando, hermano. Más le seguimos amando. Alabanza al glorioso, alabanza al codiciable Cristo que nos conquistó. Y por último es que el Espíritu Santo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu sigue hablando. Y en este momento el Espíritu ha hablado y está hablando a través de estos medios. ¿Cómo está su vida con el Señor? ¿Usted se ha identificado su vida en el transcurso de este estudio bíblico? Yo sé que esto es un estudio bíblico, pero es necesario también que tomemos parte de este estudio bíblico para esto. Que ya no está deleitándose como lo hacía antes. Ya no lo está haciendo con el gozo, con el contentamiento que antes lo hacía. Ya no está su comunión con el Señor hablando con Dios como lo hacía antes. Ya no derrama lágrimas en la presencia de Dios como antes. Ya no se siente tan cerca de Él como antes. Hay algo más que ocupó el primer lugar que Dios antes tenía en su vida. Dios te está hablando porque Dios quiere levantarte. Y Dios quiere glorificarse en su vida. Pero para eso usted tiene que arrepentirse. Reconocer que usted ha pecado y que usted ha caído de las alturas del primer amor, de esos lugares celestiales sentado con Cristo, y que necesita poner a cuenta su vida con el Señor. El momento para poner a cuenta su vida con el Señor es aquí ahora, el tiempo aceptable, aquí ahora, el día de salvación. Quizás usted se detuvo a estudiar, a estar atencionando este estudio bíblico para ver cómo lo desglosábamos o qué opinábamos de tal punto, de tal cosa, porque a lo mejor sigue siendo usted alguien muy estudioso, pero ha caído de tu primer amor. A lo mejor la intención suya no era sentir esa situación que ahora siente, de sentirse compungido ahora por la palabra, pero Dios, que es bueno, te ha sentado frente a la pantalla de este televisor o frente a estos aparatos de radio para que escuche su buena palabra y por ella pues usted enderece su vida y vuelva a ese fuego que ardió en un tiempo atrás en su corazón y vuelva a las primeras obras, a ese primer amor con Cristo. Si usted necesita reconciliar su vida con Cristo, ya que ahora el tiempo aceptable, este es el momento oportuno de Dios para tu vida, para que usted ponga a cuenta su vida con el Señor. Si nunca le ha conocido, se le hemos presentado. Él es el codiciable Cristo. Nosotros estamos profundamente enamorados de Él. Por eso cuando aquella mujer de Cantares que está enamorada de su amado, hermano, le preguntan, ¿y cómo es tu amado? No le pregunten a alguien enamorado cómo es, hermano. Le dijo, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Señalado es decir que entre 10,000 hombres él marca la diferencia. Sus cabellos negros, crespos como el cuervo. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y miel a la perfección colocados. Sus mejillas como era de especias aromáticas y sus labios como fragantes flores, porque las palabras más lindas y más preciosas que alguien puede escuchar, que alguien podrá y puede escuchar en esta vida, vendrán de la boca de Cristo. Nadie te ama como Él te ama, pero Él demanda de ti todo tu amor. El primer lugar en tu vida tiene que ser Cristo.
Aquella persona que quiere entregar su vida al Señor o reconciliar su vida con Él, haga esta oración después de mí. La persona que quiere entregar o reconciliar su vida con Cristo. Repita después de mí esta oración. Señor, acepto a Cristo. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y recibo en Él el perdón de mis pecados. No permitas que me aparte, Señor. No permitas que me vuelva atrás. Haz arder ese fuego de ese primer amor en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, reconozco que te necesito. Ayúdame, Señor, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esta oración de fe, busque inmediatamente una iglesia donde congregarse. Hágale saber al pastor de esa congregación que usted se entregó a Cristo para que ya empiecen a adoctrinarlo. Busque una Biblia. Si no quiere una Biblia lo más pronto posible, empiece a leer la Escritura. Empiece a orar, buscar la presencia del Señor en su vida. Y hágale saber al pastor que se entregó a Cristo para que ya empiece a dar fruto para la gloria del Señor. Este es su hermano Javier Antonio Pineda. En cuanto a mí, puede comunicarse con nosotros allá los contactos que aparecerán aquí al pie de la pantalla y pues ahí notificarnos de que usted se entregó al Señor para tomar nota de su nombre y estar orando por su vida. Este es su hermano Javier Antonio Pineda. Para mí fue una bendición presentar a ustedes estas palabras de vida eterna. Dios les bendiga.